¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. En este video vamos a analizar cómo han empezado la semana los principales mercados, una semana con referencias macroeconómicas importantes. Tenemos el dato de inflación en Estados Unidos el día miércoles, que seguramente traiga volatilidad en los mercados. Vamos a analizar las bolsas, vamos a analizar commodities, vamos a analizar obviamente qué es lo que está pasando con Bitcoin y el mercado cripto. Espero que me puedan acompañar hasta el final y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Empezamos nuestro análisis con los principales índices de la bolsa americana. En pantalla tenemos el S&P 500 en un gráfico diario y vemos que el precio está tratando de mantenerse por encima de la media de 20 periodos en el gráfico diario. Recuerden que mi setup es la media de 20 es la media blanca, la media de 50 es la media azul y la media de 200 es la media púrpura. Poniéndose por encima de la media de 20 periodos, traders de corto plazo, posiblemente si operas futuros intradía, tiene mucho sentido buscar longs, posiciones alcistas durante la semana, siempre y cuando el S&P 500 se mantenga por encima de esa media de 20 periodos. Es un margen muy amplio, es decir, que un cierre por debajo de los 5.250 puntos pondría al S&P 500 en un terreno complicado. Creo que si pierde la media de 20 periodos podría caer a la media de 50, que es la siguiente media de referencia, que está aproximadamente en 5.130 puntos. Entonces, traders de corto plazo por encima de la media de 20 posiblemente tenga sentido buscar más largos que cortos. Debajo de la media de 20 ya será dependiendo de cada quien si buscar un corto de la media de 20 a la media de 50 o esperar más claridad en el movimiento. Y para quienes estén buscando una inversión a mediano o largo plazo en los principales índices de Estados Unidos, sea el S&P 500 o sea el Nasdaq, creo yo que los gráficos semanales sí están bastante alejados de la media móvil, a pesar de que no hay divergencia alcista, al menos en el S&P 500, cosa que es buena a mediano plazo. El precio está alejado de la media de 20 periodos, por eso yo sí creo que para quien esté esperando una inversión a mediano o largo plazo le conviene esperar una caída a la media de 20. Por ahora está en los 5.000 puntos, hay bastantes soportes de por medio, por eso es cuestión de tener paciencia si tu intención es a mediano o largo plazo. Cosa diferente para quienes operan en el corto plazo, quienes sí están muy dependientes a lo que haga el precio de pronto hasta el final del día o estos primeros días de la semana. Creo que la misma situación tienen el Nasdaq y el S&P 500 en gráficos de poca temporalidad. El Nasdaq vemos que trata de superar también la media de 20 periodos en el gráfico diario. Misma situación que el S&P 500 en el diario, pero en el gráfico semanal el Nasdaq sí tiene el riesgo de una divergencia bajista. El último máximo no alcanzó a hacerlo en el oscilador. Aquí hay algo a tener en cuenta, es que el S&P 500 y el Nasdaq están muy correlacionados. Si el S&P 500, que creo yo que tiene más prevalencia, es más importante el S&P 500 que el Nasdaq, no tiene la divergencia y es más posible que siga subiendo. Creo yo que es difícil ver que el S&P 500 suba y que el Nasdaq no, sabiendo que muchos de los componentes están en uno y otro índice. Entonces creo yo que es más importante lo que nos dice el S&P 500. En tal caso, cualquier retroceso a la media de 20 en el gráfico semanal, tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq, creo yo que sería una buena oportunidad quienes estén buscando algo a mediano plazo con no tanto riesgo en el papel, teniendo en cuenta la situación macro actual. Y finalmente tenemos el Russell 2000, índice de las empresas de baja capitalización de Estados Unidos, que vemos que en pantalla en un gráfico semanal no está tan alejado de las medias como el resto. El panorama desde lo técnico está bastante bueno, es un índice que vengo analizando desde hace varios meses aquí en el canal y creo yo que ya va en el proceso, después de un buen proceso de acumulación, camino al objetivo que es muy cerca a máximos históricos y pues no se descartaría que venga a visitar la media en cuestión de las próximas semanas, pero el panorama en general sigue siendo alcista. Zona clave, los 2.000 puntos aproximadamente. Si pierde esa zona, a pesar de que tiene otros soportes todavía relativamente cerca, pierde potencial o pierde fuerza el proceso de acumulación, que es muy claro, al menos del libro de texto, con todos los indicios del método de Wyckoff. Entonces creo yo que es mucho potencial el que está en juego. Me gusta más el Russell incluso que el S&P 500 y que el Nasdaq. Entonces me sigue gustando, objetivo todavía cercano a los 2.400, zona crítica a los 2.000 y lo más cercano que se pueda comprar a los 2.000, pues lo mejor para quienes estén buscando
algo a mediano plazo. Si hay alguno que me está viendo que de pronto opera algún índice europeo o algún índice asiático, déjenmelo en los comentarios para ver si vale la pena incluirlo en los próximos análisis. Por ahora, pasemos a los siguientes activos. Empezamos la ronda de commodities con el oro y la plata. El oro abre la semana aproximadamente por los 2.350 puntos. Ha marcado un máximo más temprano en la jornada, pero en este momento está teniendo alguito de retroceso durante el día. Vemos que hay algo de indecisión, posiblemente si veamos un doji al final del día sea indicio de algo de pausa. El movimiento alcista se ve muy sólido, pero se ha alejado algo de la media de 20 periodos. Quienes estén de pronto buscando una entrada en el oro, sea en futuros o sea con algún ETF, 2.240 puntos más o menos, donde estará la media de 20 periodos durante la semana, podría ser un buen punto de compra, teniendo en cuenta que no tenemos divergencias relevantes en gráficos de alta temporalidad. El objetivo del oro, recordemos que está más cercano a los $2.500. Creo yo que es un objetivo discreto a lo que puede llegar en el largo plazo, pero de pronto ahí veamos una toma de ganancias, porque pues el objetivo desde lo técnico es muy claro, un rango indiscutible con un objetivo desde lo técnico ahí en ese punto. De pronto haya ahí algo de toma de ganancias, entonces no descartaría quienes vengan con posiciones en el oro, sea en el ETF GLD o sea con algún otro activo, un CFD, con futuros, lo que sea. Creo yo que desde los 2.400 no arriesgarse tan al límite o tan cercano a los 2.500 para esperar a tomar ganancias, y de pronto desde más abajo sea conveniente. 2.400, 2.450 creo que sería un buen punto con buenas ganancias y tener esa liquidez disponible en caso de cualquier otro retroceso. La plata creo yo que está más lejos todavía del objetivo, tiene más potencial porcentualmente, pues es un activo de menor capitalización que el oro. Recordemos, o lo que comentaba, tanto al oro como en la plata le saqué un video en particular y pues comentaba que el oro y la plata es como el equivalente a Bitcoin y las altcoins. Entonces la plata es como una altcoin para el oro, y en ese sentido pues ofrece más porcentaje de rentabilidad con algo más de riesgo. ¿Eso qué sería? Si el oro falla en el movimiento alcista, cambia de tendencia antes de llegar al objetivo, pues obviamente la plata va a caer mucho más que el oro porcentualmente. Pero por ahora la situación se ve bastante bien. El objetivo con la plata de la bandera alcista, que ya estaría en curso, está por los $36. Tenemos una resistencia bien importante alrededor de los 30, de hecho entre los 29 y los $30 hay resistencia importante, es la siguiente resistencia. De pronto quienes estén con alguna posición en la plata que la hayan tomado alrededor de los 26 o por abajo, esa sería la zona de empezar a tomar algo de ganancias parciales, 29 o cerca a 30. Y para quienes estén buscando compras o para quienes ya la tienen y quieran incrementarla, cualquier retroceso cercano a 26.4 o 26.5, que es la zona de resistencia anterior que esperamos que se convierta ahora en un soporte, sería la zona para buscar esas nuevas compras. Entonces esperaríamos a ver cualquier volatilidad durante la semana, de pronto con el dato de inflación, si vemos el oro y la plata tener algún retroceso, de pronto sean de los activos más atractivos para comprar. Terminamos la ronda de commodities con el crudo. Tenemos el crudo bastante alcista durante las últimas semanas, abre la semana por los $86 y realmente ya superó la resistencia más importante, que era esta línea de tendencia de aproximadamente 2 años que tenía contenido el precio y que en este momento iría a buscar los máximos del 2023. Ojo con esto, porque el precio, como vemos acá en pantalla, no alcanzó a marcar un nuevo mínimo en esta caída del 2023 respecto a la de mayo, la de diciembre respecto a la de mayo, y eso nos querría decir que si el crudo llega a imprimir un nuevo máximo, ya nos tendría la estructura de tendencia alcista, tendríamos máximo, tendríamos mínimo mayor que el anterior y tendríamos un máximo mayor. Eso podría llegar a ser un problema grandísimo para los bancos centrales que tienen intenciones de bajar tasas de interés a lo largo del año. Entonces el crudo probablemente sea uno de los activos más importantes
a nivel macro que pueda de pronto mover los mercados y afectar las expectativas para el resto del año. Se viene un cruce alcista de medias también aproximadamente para finales de abril, inicios de mayo, entonces puede que veamos algo de retroceso a los $80 que de pronto le sirva a la narrativa de corto plazo de los bancos centrales, pero en últimas creo yo que el crudo tiene o está por tener una tendencia alcista de mediano o largo plazo que puede afectar bastante la situación desde lo macro. Rápidamente pasamos por el dólar, que había tenido repuntes importantes durante el mes de marzo, está teniendo algo de corrección en estos últimos días, está todavía por encima de las medias en el gráfico semanal. La perspectiva a mediano plazo todavía se ve en principio alcista para el dólar. Este gráfico mensual creo que es importante, nos da un punto clave entre los 104 y 105 puntos de resistencia con una media de 20, nos daría camino potencial de ver algo de retroceso desde lo técnico o algo de contracción entre la media de 20 y la media de 50 en el gráfico mensual. Como les digo, algo que de pronto le serviría o algo que va de la mano con la narrativa de corto plazo de lo que quieren hacer los bancos centrales, pero a mediano plazo posiblemente el dólar sí pinte todavía alcista. Habría que ver el entorno macro en ese momento, por qué tendríamos un dólar alcista, si es porque las tasas de interés se mantengan altas o por qué otra razón podría llegar a ser. En ese sentido, los bonos creo que siguen siendo una buena oportunidad. Lo comentaba en los directos de la semana anterior, lo comentaba en un directo en el mes de octubre, incluso cuando estábamos en mínimos. Están sufriendo los precios de los bonos porque los rendimientos han estado subiendo algo las últimas semanas por buenos datos macroeconómicos, por buenos datos de empleo. Vamos a ver qué pasa con el dato de inflación el miércoles. Entonces creo yo que los bonos pueden seguir teniendo algo de volatilidad en los próximos días, pero creo yo que este movimiento que nos trazamos desde octubre todavía se puede dar. Creo yo que cualquier recorte de tasas durante el año o cualquier intención de recorte de tasas durante el año puede hacer que los precios de los bonos suban, nos den esta estructura de ABC. Creo que eso podría ser un error de política monetaria, que de pronto profundizaré en eso en un próximo video, y ya hablaríamos de pronto para el 2025-2026, dependiendo de la situación macro, dependiendo de la situación geopolítica, que nos depararía para el futuro la situación con los bonos. Si efectivamente la situación se va a mantener alta, vamos a tener otro repunte de inflación que los obligue a subir las tasas. En este momento ningún banco o ningún miembro de la Fed tiene sobre la mesa subir las tasas de interés, eso es algo importante. Entonces veremos qué puede cambiar en la narrativa dentro de los próximos meses. Por ahora diría yo que entre los 86 y los 89, de hecho más cercano a los 89 creo yo que se puede marcar el fondo de corto plazo, pero hasta los 86 creo yo que podría ser buena zona de compra para los bonos. Ya más abajo sería muy arriesgado, si creo que caen más de los 86 es muy factible que de pronto se aceleren o antes de darse la vuelta impriman un nuevo mínimo y de pronto para el manejo de un portafolio no sea tan conveniente aguantar eso o más bien replantearlo. Entonces creo yo que entre 86 y 89 buena zona para los bonos, y terminemos el análisis de mercado con lo que está pasando con Bitcoin. Y terminamos con BTC, abrimos la semana en una zona clave que venimos discutiendo desde hace varios días, que es el máximo histórico del 2021. Definitivamente nos está mostrando que es una zona de pivote. Tenemos un cierre semanal en la semana del 4 de marzo, tenemos un máximo semanal en la semana del 18 de marzo, otro cierre semanal en la semana ahorita que cerró el 1 de abril, y pues bueno, es el soporte principal que tenemos para esta semana. Principal pivote, $69,000, por encima de 69 predisposición alcista con BTC, y si nos bajamos de temporalidad vemos que finalmente se terminó dando uno de los escenarios principales que discutimos durante toda la semana anterior. Bitcoin dio la forma de un triángulo simétrico o de un banderín alcista. Tenemos un rompimiento desde la apertura de esta semana, el rompimiento es casi exactamente desde los $70,000. Entonces, ¿qué nos podría ayudar este patrón en caso de que se mantenga? Primero, importantísimo, Bitcoin no debería cerrar por debajo de los $70,000.
Si es para el final de este día o para cualquier día de esta semana se vuelve a meter al triángulo, posiblemente lo invalide. Entonces hay que tener eso en cuenta para la gestión de riesgo de cualquier trade que se dé. Hay que tener también dentro de los planes cualquier retesteo intradía dentro de este canal. Si nos bajamos a un gráfico de 4 horas o a un gráfico de 1 hora, de pronto esperar un retroceso cercano a los 70, como les digo, intradía. Es importante que para el final del día se mantenga por encima de 70, pero un retroceso intradía sería una buena oportunidad de pronto como trade de corto plazo. Obviamente esto es un escenario que le beneficia enormemente a las altcoins, ha permitido un Bitcoin sobre 70 que la mayoría de altcoins se mantengan por encima de la media de 200 periodos o de la media de 20 y de 50 que estaban en riesgo para muchas. En pantalla tenemos XRP, tenemos Cardano, tenemos DOT, tenemos Litecoin, muchas de pronto como ejemplos en las altcoins. Entonces un Bitcoin por encima de 70, muy bueno para las altcoins. Durante la semana, ya sea en directo o sea en otros videos, comentaré dónde voy a estar buscando oportunidades. Con la cuenta de Copy nuevamente vamos por encima del 10%, entonces sigo administrando solo la posición de Bitcoin por ahora, pero teniendo un Bitcoin por encima de 70 y las altcoins por encima de las medias móviles importantes, pues voy a empezar a buscar oportunidades también en la cuenta de Copy Trading. Con eso terminamos el análisis el día de hoy. Espero que me hayan podido acompañar hasta el final y si les ha gustado, por favor revienten ese dedito arriba que a mí me ayuda muchísimo con el algoritmo. No se olviden de suscribirse y darle a la campanita en caso de que no lo hayan hecho. Síganme en Twitter porque ahí de pronto publico una que otra cosita rápida que de pronto no valga la pena sacar en video. Y no siendo más, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.